Hoy exploraremos lo que significa vivir sin Dios, tanto en esta vida como en la eternidad. Este mensaje se centra en las consecuencias espirituales y existenciales de resistirse a la luz de la verdad divina y rechazar a Jesucristo como el único camino hacia el Padre. Jesús, el único camino a Dios. El fundamento de esta enseñanza se encuentra en Mateo 11:27, donde Jesús declara que nadie puede conocer al Padre si no es a través de Él. La ignorancia de esta verdad ha llevado a muchas personas a buscar a Dios por medios equivocados, como filosofías humanas, religiones alternativas o incluso experiencias alucinógenas. Sin embargo, la Biblia es clara: sin Jesús es imposible llegar al Padre. Por lo tanto, creer en Dios sin reconocer a Jesús como su Hijo es un error teológico fundamental. Vivir sin Dios no solo implica desconexión espiritual, sino también una serie de consecuencias inevitables que afectan profundamente la vida de una persona. El humanismo es una filosofía que coloca al ser humano como la solución de todos los problemas. Rechaza la necesidad de principios divinos, promoviendo la autosuficiencia y la autonomía moral. Esto ha dado lugar a corrientes como el comunismo, el darwinismo y el hedonismo, que intentan encontrar significado en la vida sin recurrir a Dios. Pensadores como Marx, Freud, Nietzsche y Dawkins han intentado eliminar a Dios de la ecuación, pero sus ideas no han podido responder a las preguntas fundamentales de la existencia humana. Estas filosofías ofrecen un sentido falso de libertad y significado, dejando al final un vacío espiritual y moral. Sin Dios, la vida carece de propósito real. El ateísmo, que se presenta como una alternativa racional, no puede sostenerse filosófica ni científicamente. Por ejemplo, la teoría de la evolución, en la que muchos ateos se basan, ha sido cuestionada debido al descubrimiento del ADN, que muestra una complejidad que no puede explicarse por el azar. En términos prácticos, vivir sin propósito lleva a la relativización de la moralidad. Sin un estándar absoluto como los mandamientos de Dios, cada persona define lo que es bueno o malo según sus propios criterios. Esto genera caos y contradicciones, ya que lo que es bueno para uno puede ser malo para otro. Finalmente, vivir sin Dios en esta corta vida no solo trae vacío aquí y ahora, sino que también tiene consecuencias eternas. La Biblia habla claramente de la existencia del infierno como el destino final para quienes rechazan a Dios y a su Hijo. Como dice Juan 14:6, Jesús afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Que una persona que tiene muchos años sin creer en Dios no sabe realmente por qué no cree en Dios. La tragedia es que si tú llegas a los 45, 50, 60 años de edad y tú mantienes esta idea en tu corazón o en tu mente, hay cierta edad en la que te vas a enfrentar con una realidad. Y la realidad es la siguiente: ¿de qué me ha servido no creer en Dios? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Tengo más paz? ¿Mantengo mi familia? ¿Mis hijos los tengo a mi alrededor? ¿En mi negocio he sido honesto en todas las áreas de mi vida? ¿Tengo una paz impresionante de que no tengo miedo para morir? Y cuando nosotros comenzamos a preguntar estos cuestionamientos, tenemos que ser honestos y comprender que toda la historia del ser humano está llena de seres humanos que se creyeron dioses. ¿Qué les quiero decir? Que cuando una persona dice: yo no necesito tus 10 mandamientos, lo que hizo tu hijo en la cruz no me interesa, yo puedo hacer mis 10 mandamientos, no te necesito. Yo puedo establecer mi propio código de conducta y de ética. Yo soy lo suficientemente sabio para saber cómo amar a mi esposa, cómo levantar un hogar, qué ejemplo darles a mis hijos, cómo manejar el negocio, qué convicciones debo de tener en medio de la sociedad en la que me estoy desenvolviendo o desarrollando. Y en ese momento esa persona, ¿verdad?, vive completamente engañada. Creyó la mentira de la serpiente, porque la serpiente, así comienza la Biblia, cuando le dijo a Eva:
No le creas a ese, no le creas lo que él te ha dicho. Serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y vemos en qué forma se ha desencadenado esta ideología del ateísmo que permeó principalmente el siglo XX. Llegamos a la época de los 60s, donde fue la época en que asesinaron al presidente John Kennedy en la ciudad de Dallas, 1962. El famoso grupo musical inglés, los Beatles, comenzaron a tener de maestro y de gurú al Maharaji de las filosofías orientales. Y toda esa época, 60, 70, la juventud entró a una nueva dimensión que se llamó las drogas. Y todo este mundo psicodélico, que así le llamaron los psicodélicos, dieron entrada a los grupos como los Rolling Stones, AC/DC, y todos estos grupos de música metálica, satánica, que trataron, ¿verdad?, a través de la música, comenzar a introducir letras en sus canciones que decían: suicídate, mastúrbate, divórciate, no le creas a Dios. Y todo esto hizo que el mundo entrara en el ateísmo. La vida está llena de momentos de alegría, pero también de desafíos que parecen imposibles de superar. En esos momentos, Dios nos asegura que no estamos solos, que Él está presente en cada detalle de nuestras vidas con un propósito eterno y perfecto. Nada ocurre por casualidad. Su amor nos envuelve con una seguridad que no tiene fisuras, y su mensaje nos recuerda que todo lo que atravesamos tiene un sentido divino, incluso cuando no lo entendemos. Dios no solo observa desde lejos, Él camina a nuestro lado. Está con nosotros en las alegrías y anhelos que llevamos en el corazón, en nuestras preocupaciones diarias y en las batallas que enfrentamos. Su palabra es un refugio donde encontramos promesas grandiosas, planes de bienestar, esperanza y un futuro lleno de propósito. Así como lo dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Cuando enfrentamos un camino difícil, lleno de piedras y tropiezos, la tentación de rendirnos puede ser abrumadora. Pero Dios nos recuerda que cada desafío que enfrentamos tiene una meta más alta: formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. Él no nos pide perfección, pero sí nos anima a confiar plenamente en que sus planes son superiores a los nuestros. Isaías 55, 8-9. Aunque no podamos ver el panorama completo, debemos creer que todo está siendo guiado por su mano amorosa. La valentía y el esfuerzo tienen recompensa. Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es de aquellos que lo buscan con determinación y valentía. Mateo 11:12. Esto significa que en medio de las pruebas, cuando parece que la esperanza se desvanece, debemos resistir con fe, confianza y acción. Dios no nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos garantiza que nunca enfrentaremos nada solos ni sin propósito. Cuando las tentaciones nos rodeen o las dificultades parezcan insuperables, recordemos lo que dice 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Más bien, junto con la tentación, proveerá también la salida, para que puedan resistirla. En este versículo, Dios nos asegura que siempre tendremos su ayuda, y que Él nos dará la fortaleza para superar incluso los momentos más oscuros. Cada paso que damos es guiado por Dios. Aunque el camino parezca confuso o lleno de obstáculos, Él está trabajando constantemente para nuestro bienestar. Su poder no tiene límites, y su amor nos fortalece incluso en nuestras debilidades. Cuando todo parezca perdido, recordemos que Dios transforma nuestras pruebas en testimonios. Esas mismas luchas que ahora enfrentamos se convertirán en historias de fe y victoria que inspirarán a otros y glorificarán su nombre. Dios es nuestro refugio y fortaleza. El libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón hace más de 3000 años, es un profundo análisis de la vida y sus propósitos. Salomón, considerado el hombre más sabio que jamás haya existido, reflexionó sobre todo lo que había logrado: riquezas, sabiduría, poder y placeres. Sin embargo, llegó a una conclusión impactante: todo es vanidad, es decir, vacío, sin propósito real cuando se vive sin Dios. En Eclesiastés 2:11,
Salomón expresa que todo su arduo trabajo y sus logros no le proporcionaron satisfacción duradera. Aunque la sabiduría supera la necedad como la luz a las tinieblas, ambos, el sabio y el necio, comparten el mismo destino, la muerte. Esto lo llevó a preguntarse, ¿qué sentido tiene la vida si todo termina igual? La palabra clave vanidad en hebreo significa vacío o falta de propósito. Salomón demuestra que incluso alcanzar las metas más altas, como tener riquezas, poder o fama, no llena el vacío del alma si Dios no está presente. Sin Dios, la riqueza, las posesiones y los logros se convierten en cargas en lugar de bendiciones. Esto también se menciona en Eclesiastés 6:2, donde Dios permite que algunos acumulen bienes, pero no les da el don de disfrutar de ellos. La sociedad actual refleja esta misma verdad. Muchos buscan felicidad en el dinero, el placer o el reconocimiento, pero terminan vacíos, deprimidos o incluso autodestruyéndose. El amor al dinero, que es la raíz de muchos males según 1 de Timoteo 6:9-10, lleva a la avaricia y a priorizar lo material sobre lo espiritual. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, comenzamos a desviarnos. La Biblia enseña que nuestras prioridades deben estar en orden. Dios primero, luego nuestra familia y después nuestro trabajo o ministerio. Sin ese orden, el egoísmo, la inmoralidad y el descontrol comienzan a dominar. Como dice 2 de Timoteo 3, los hombres se convierten en amadores de sí mismos, centrados solo en sus propios deseos. Salomón también advierte contra los excesos y las distracciones. Una vida sin propósito espiritual nos lleva a una búsqueda constante de algo que nunca satisface. Esto se ve reflejado en la mujer samaritana en Juan 4, quien buscó llenar su vacío en relaciones humanas y encontró la verdadera satisfacción solo en Jesús. Cuando el hombre abandona a Dios, cae en el humanismo y justifica el pecado. Romanos 1:28 dice que Dios entrega a las personas a una mente reprobada cuando insisten en vivir en pecado. Esto explica por qué la sociedad actual, al rechazar los principios de Dios, justifica conductas que contradicen la verdad bíblica, incluso llamándolas arte o libertad. Otro aspecto clave es cómo las relaciones humanas se deterioran sin Dios. Salomón enfatiza que el matrimonio es un gimnasio espiritual donde aprendemos a servir y amar como Cristo lo hizo. Pero cuando las personas buscan su propia felicidad en lugar de hacer feliz a su cónyuge, el matrimonio fracasa. La solución no está en cambiar de pareja, sino en cambiar el enfoque, servir y amar con humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Como dice Jesús en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Solo Dios puede llenar el vacío del corazón humano y dar propósito eterno a nuestras vidas. Y ahorita en el siglo XXI estamos comenzando a descubrir muchos intelectuales y muchos filósofos, muchos maestros, de que es increíble lo enferma que está la sociedad. Vivimos en un mundo enfermo, completamente psicópatas, donde ya están diciendo, ¿verdad?, que, oiga, maestro, perdón, ¿usted tiene grados universitarios? Sí, tengo un doctorado en ciencias políticas, doctorado en filosofía, soy físico matemático. Con los títulos que usted tiene, ¿cómo se atreve? ¿En qué mente cabe que usted siga creyendo y enseñando que venimos de los animales? Cuando la física, la biología y la genética, ¿me está escuchando, maestro ateo? Sí. Estas tres áreas del conocimiento y estos tres campos de disciplina contradicen científicamente la evolución. En la física, la segunda ley de la termodinámica, que es la que establece todos los principios físicos, el mundo no podría existir si no se hubieran inventado o descubierto la primera y la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica establece que el mundo se encuentra en un periodo de descomposición, de oxidación. Todo se está echando a perder. Tú te estás muriendo celularmente. El sol pierde millones de toneladas más a cada segundo. Entonces todo esto nos habla que no hay una evolución, hay una contraevolución. En lugar de ir ascendiendo, está el universo descendiendo. En lugar de que el ser humano mejore,
el ser humano cada día su carácter es deteriorado más y más y más, porque hemos llegado al siglo XXI con la creencia. Aun cuando por su falta de principios y honestidad intelectual, maestros físicos, matemáticos, científicos siguen enseñando eso, sabiendo en sus conciencias que es una mentira, lo hacen porque no les conviene por la putrefacción y la falta de integridad profesional que tienen. La historia de Lázaro y el rico, Lucas 16, es un relato fascinante y profundo que nos brinda Jesús para enseñarnos verdades espirituales eternas. Aunque algunos la consideran una parábola, los detalles, como el uso de nombres propios, Lázaro y Abraham, apuntan a que no es solo una enseñanza simbólica, sino un relato real. En esta narración encontramos dos personajes principales. El rico, un hombre que vivió en abundancia y lujo, pero sin compasión ni misericordia hacia los demás, especialmente hacia Lázaro. Lázaro, un mendigo cubierto de llagas que vivía en pobreza extrema, ansiando siquiera las migajas que caían de la mesa del rico. Ambos mueren. Lázaro es llevado al seno de Abraham, una referencia al paraíso antes de la resurrección de Cristo, mientras que el rico termina en tormentos en el Hades, el lugar de los muertos para los impíos. Antes de la obra redentora de Cristo en la cruz, todos los muertos descendían al Sheol, el lugar de los muertos. Este lugar estaba dividido en dos: el seno de Abraham, paraíso donde iban los justos, como Lázaro; el Hades, infierno donde los impíos sufrían tormentos, como el rico. Cuando Jesús murió, llevó consigo a los justos del seno de Abraham al cielo. Efesios 4. Desde ese momento, los creyentes que mueren van directamente al cielo, mientras que los incrédulos permanecen en tormentos en el Hades. Una vez que partimos de este mundo, no hay segundas oportunidades para reconciliarnos con Dios. Nuestra relación con Él debe establecerse ahora. El rico no fue condenado por ser rico, sino por su falta de amor y misericordia hacia los demás, especialmente hacia Lázaro. Los milagros no transforman el corazón, solo la palabra de Dios puede hacerlo. Por eso, es esencial escuchar y obedecer su mensaje hoy. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16:31. Esto subraya la importancia de aceptar el mensaje de salvación ahora, porque el arrepentimiento y la fe no dependen de señales externas, sino de un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Este es el mundo en que nos encontramos. Y ahora están tratando, ¿verdad?, a través del transhumanismo y la inteligencia artificial y la robotización, gracias a la tecnología, dice el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ahora vamos a hacer una metaversa, ya no va a ser Facebook, ahora vamos a crear un mundo virtual donde tú te metas con unos lentes y te transportes al Asia, o si quieres ver una mujer desnuda la puedes ver, o puedes ir, todo lo que tu imaginación y tus fantasías más locas y más distorsionadas y más enfermas las puedes convertir en una realidad. ¿Saben ustedes cómo se llama esto? ¿Saben ustedes que la Academia de Psiquiatría de Los Ángeles hace 10 o 15 años determinó que el problema o cómo clasificar a una persona que realmente está enferma de la mente? Comenzaron a decir, el primer principio son personas que están fuera de la realidad. En Salmos 46:1 se nos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En medio de las tempestades, Él nos invita a refugiarnos en su presencia, a confiar en que aunque no veamos la salida, Él ya tiene el camino preparado. A lo largo de nuestras vidas, Dios nos llama a alejarnos del pecado y a rechazar las tentaciones. Esto no significa que nunca fallaremos, pero sí implica que, con su ayuda, podemos levantarnos una y otra vez. Él nos promete una victoria segura, porque su poder es mayor que cualquier fuerza que se levante contra nosotros. Su amor es incondicional y eterno. No importa cuántas veces caigamos, Dios siempre está dispuesto a levantarnos, a sanar nuestras heridas y a mostrarnos que su plan es de bendición y redención. En Deuteronomio 31:8 leemos: El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes.
Este versículo nos recuerda que, pase lo que pase, Dios jamás nos soltará. Cada lucha, cada lágrima y cada momento difícil están siendo utilizados por Dios para moldearnos y prepararnos para algo mayor. Su propósito no es solo darnos consuelo, sino también transformarnos en personas más fuertes, llenas de fe y amor. Incluso en medio del dolor, su paz puede llenar nuestros corazones, porque sabemos que Él está obrando para nuestro bien. Una promesa de victoria. Aunque a veces el camino sea arduo, la recompensa es inmensurable. Dios promete que los que perseveran con valentía y fe recibirán una corona de vida. Santiago 1:12. Por eso, sigamos adelante con la certeza de que cada paso que damos está siendo observado y guiado por Él. Finalmente, recordemos que nuestra vida es parte de un plan celestial perfecto. Aunque no podamos entenderlo completamente ahora, un día veremos cómo cada pieza encaja a la perfección. Dios está con nosotros en cada momento, fortaleciendo nuestro espíritu, llenándonos de esperanza y recordándonos que su amor nunca falla. Amén. Que estas palabras fortalezcan tu fe y te animen a confiar plenamente en Dios. Él nunca te soltará y siempre te guiará hacia la victoria.